Para hablar sobre todo esto, analizar lo que se acaba de votar y lo que vendrá para nuestro país, agradezco muchísimo la comunicación al senador por Morena, César Cravioto. Bienvenido, senador, y gracias por estos minutos de su tiempo, sobre todo después de una madrugada bastante activa por allá en la Cámara. Así es, Luisa, muy buenas tardes. Así es, acabamos alrededor de las 2 de la mañana en la sesión de ayer, pero bueno, después de un largo debate y de planteamientos muy claros por parte de los senadores de Morena y los grupos parlamentarios aliados, pues hicimos los planteamientos de por qué íbamos a impulsar estas reformas. Y bueno, pues la oposición también hizo sus planteamientos y se dio la votación a favor de estas reformas, que lo que hacen es fortalecer a la Guardia Nacional y con ello seguir avanzando en la lucha contra el crimen organizado y por supuesto llegar a tener tranquilidad en las familias mexicanas, tranquilidad que ha sido arrebatada paulatinamente desde, yo diría, desde principios del año 2000, que empezó a deteriorarse la seguridad en el país, y apenas en este sexenio se hizo un alto a los incrementos de los índices delictivos, pero todavía no estamos satisfechos con los números. Tenemos que seguir mejorando la seguridad en el país. Sin duda. Senador, ayer platicábamos en este espacio con la secretaria general del partido y también integrante de la bancada por allá en la Cámara Alta, Citlali Hernández, quien nos decía que se iba a reunir con algunos de los grupos, no con todos. Nos dijo que con los que no tuvieran una agenda partidista, digamos, sino una agenda de derechos humanos y quienes han acompañado este tipo de manifestaciones e ideas ya durante varios años, organizaciones que han acompañado a las víctimas, que les iban a escuchar y que iban a tratar de integrar sus pensamientos o visiones a la discusión de esta reforma. Preguntarle si eso sucedió. Escuchamos voces como por ejemplo la del Centro Pro y algunas que evidentemente han acompañado justo a víctimas de la violencia por muchas décadas. ¿Hubo esta reunión? ¿Se escucharon? ¿Cuánto de eso permeó en lo que se aprobó finalmente? Bueno, yo creo que ahora en las notas que escuché previas a esta entrevista, me llamó la atención una que me parece muy importante, que dicen que, por supuesto, que llaman al gobierno de la República a estar vigilando la actuación de las Fuerzas Armadas, estar vigilando que no sea un tema de decisiones unilaterales de los mandos militares. Y me parece un punto, por supuesto, que debe ser atendible. Ayer yo en mi intervención en la tribuna, yo decía que la cabeza, el mando supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. O sea, no es de que se mandan solos. Y los hechos lamentables que hemos tenido en la historia de este país de represión han sido ordenados por civiles, por quien encabeza justamente las Fuerzas Armadas, que son, en este caso, el presidente de la República. El 68, el 71, Ayotzinapa, pues son son mandos civiles los que han tomado decisiones para reprimir al pueblo de México, y también que se han corrompido y han corrompido la institución. Y yo también decía en mi intervención que una de las razones por las cuales yo iba a votar a favor es porque primero confiaba en que hoy quien está al frente, quien tiene el mando, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es el presidente López Obrador, y es un defensor a ultranza de los derechos humanos, y que yo estoy convencido de que la Cuarta Transformación continuará en este país, y que entonces los próximos presidenta del país también serán unos defensores de los derechos humanos. O sea, sí importa quién está al frente de las Fuerzas Armadas, que por supuesto que es un mando civil.
Déjeme sumarle dos preguntitas por cuestiones de tiempo. Está a punto de entrarnos un corte, pero no quisiera dejar de preguntarle. Una parte fundamental, por supuesto, es quién da las órdenes, ¿no? Digamos, la cadena de mando. Pero otra parte es la rendición de cuentas. Justo ahora que mencionaba Tlatelolco y muchos otros periodos horribles de nuestra historia, por ahí está esta contrainsurgencia, mal llamada guerra sucia, es decir, hay muchos momentos grises en la historia del ejército de nuestro país y parte es la impunidad. ¿Qué candados hay para esto? Para que en caso de que cometan efectivamente alguna violación a los derechos humanos no quede impune, porque ahora decía, hay diferentes mandos, pues en las procuradurías y fiscalías no tanto. Bueno, Entonces preguntarle por esto, y perdón, le sumo otra rapidísimo, ¿qué está pasando en la bancada de Morena? Porque por ahí el coordinador está teniendo votaciones contrarias a las de la mayoría. bueno, sobre tu primera pregunta, primero es algo muy importante que ya si hay violaciones a la ley, no solamente es el tema de un juicio militar, también pueden entrar a juicios de los órganos civiles, eso es importante. Primera. Segunda, ahora que escucho también mucho este debate, pues hay que revisar los números y hay que hablar justamente de los números. Hoy, como nunca en los últimos años en el país, ha habido una baja muy importante en la violación a los derechos humanos de todas las corporaciones, por supuesto, también del ejército. Entonces, que el debate sea centrado pues con realidades, con números y no en esta lógica solamente del golpeteo político que se da en un tema tan complejo y en un tema pues, que obviamente preocupa a todas y todos los mexicanos. Y sobre el otro tema, bueno, pues el propio senador Monreal tendrá que pues dar su opinión de por qué esta votación y por qué votó de manera distinta al resto del grupo parlamentario. Pues sobre la primera parte, gracias por la apertura a la discusión, digamos, del tema en diferentes espacios, porque efectivamente hay un montón de ruido y es fácil para la ciudadanía o para las audiencias de repente perdernos entre todas estas posturas, entonces valioso escucharlas todas. Y nada más ahí, Monreal sí va a acabar entonces el periodo en esa bancada, ¿no se prevé, digamos, una ruptura más allá de lo que hemos visto en las últimas semanas? Bueno, pues será una pregunta que le tendrás que hacer al senador Monreal. Bueno, pues. Él tendrá que responder a ello. A mí no que ustedes sepan. A mí me parece muy importante que hubo unificación en la votación del grupo parlamentario. Eso fue importante y eso parecía que podía no darse unos días antes. Ayudó la visita del secretario de Gobernación, ayudó que hayamos platicado como grupo en los días previos y ayudó la importancia de que todo el grupo entendiera lo fundamental de esta votación, que sin duda es histórica y sin duda va a ayudar a bajar los índices delictivos en el país. Ahora sí nos tenemos que ir porque entra el corte en unos segunditos, senador, pero muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Ojalá podamos mantenerla, puesto que sabemos, ya se anunció que quizá llegue a la corte y demás, entonces habrá que seguirlo analizando. Muchas gracias por lo pronto y muy buen fin de semana. Gracias, Luisa. Saludos a ti y a todo el equipo. Igualmente, rapidísimo, le informo también sobre otro tema trascendente de ayer.